Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Es un placer de tener este espacio que agradezco a todas las autoridades del Hospital Regional Universitario para hablar sobre un tema muy importante que es la salud mental en el personal de enfermería. Un personal fundamental en esta pandemia del COVID-19 y un personal con el que yo he estado relacionada y conozco de manera presencial y de manera cercana, cómo desempeñan una función importantísima para nuestra sociedad y más en estos tiempos. Agradezco este espacio porque es algo fundamental para que nosotros podamos entender cómo la pandemia ha cambiado diferentes aspectos de nuestras vidas, incluyendo la forma de trabajo, la forma en cómo nosotros expresamos emociones y cómo nos desarrollamos en todos nuestros contextos. En este sentido, la pandemia nos ha vinculado a espacios tecnológicos como este, en el que nos permite coincidir de manera distante, pero no menos cálida, para poder seguir nuestra vida como nosotros estamos relacionados con nuestro quehacer profesional. Fíjense que la salud mental es una temática que se ha dejado un poco de lado, pero que gracias a la pandemia de COVID-19 y otras cuestiones que nos han retado a toda la sociedad y en este caso a todo el mundo, nos ha puesto a prueba y vemos cómo las emociones se transforman a través de lo que es un encierro que es eh, que nos permite salvaguardar nuestra vida, que nos permite seguir con nuestra salud, pero que también nos limita en muchos aspectos. Entonces, como el confinamiento nos influye a todos, pero sobre todo a las cuestiones de lo que es la demanda de salud en términos de los aumentos que ha habido de los casos de COVID-19. La salud mental ha sido reconstituida, restituida a un aspecto primordial para sobrevivir a esta pandemia. De acuerdo a la directora general de la OMS, la salud tiene que ver con la forma en cómo nosotros manejamos el estrés, cómo nosotros nos desarrollamos en los retos cotidianos, en el día a día, cómo también nosotros aportamos de manera armónica a la comunidad nuestra forma de relacionarnos y de actuar, de cómo nuestras emociones están vinculadas al funcionamiento social, a la capacidad de sobreponernos a estas demandas y a estos retos que todos tenemos hoy en día. La salud mental es un tema que nos implica hablar de algunas cuestiones complejas, de una brecha inevitable que ha estado presente durante varias décadas entre países que tienen todos los recursos económicos para trabajar los aspectos de salud integral versus los países que no tienen todos los recursos. Como es un tema más contemporáneo que la salud física, la salud mental ha sido puesta de lado, pero insisto, en esta pandemia nos da la oportunidad de recobrar este término, de ponderarlo y de trabajarlo de manera multidisciplinaria. Fíjense que 1.000 millones de personas en el mundo viven con trastorno mental y los países de bajo ingreso invierten $2 comparado con 50 dólares de los países de ingresos altos. Los países con mayores ingresos gastan 2% de sus presupuestos sanitarios en salud mental.
que no es el caso propiamente de México. Tiene bastantes retos por las cuestiones económicas, pero también por ser un tema de mayor actualidad. El promedio de los trabajadores de salud mental en nuestro país, en el mundo entero, debe de ser 10 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en los países de bajo ingreso hay un trabajador de salud mental por 1,000 habitantes de este país, comparado con los países de altos ingresos que implica 50 trabajadores por 100,000 habitantes. Hay una brecha inevitable entre quienes pueden pagar servicios de salud y sobre todo poner el énfasis en salud mental comparado con aquellos países que estamos en vías de desarrollo como México. Casi la mitad de la población del mundo vive en países donde hay menos de un psiquiatra por 100,000 habitantes, algo que no está considerado dentro de los rubros de la Organización Mundial de la Salud. Por cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento de trastornos mentales, se obtiene un rendimiento de $5 cuando mejora la salud y la productividad. Inevitablemente, atender la salud mental lo que conlleva implica un ahorro en la inversión del sistema de salud. También implica el prevenir diferentes trastornos o padecimientos que incapacitan a la población, especialmente aquellos profesionales que dan servicio a la comunidad, como es el personal de enfermería. En esta gráfica ustedes pueden encontrar cómo es la distribución del número de psicólogos y psiquiatras en nuestro país por entidad federativa. Se dan cuenta que están concentrados en algunos estados o entidades federativas como Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, y que nuestro contexto regional pues tiene bastantes retos que enfrentar respecto a la cantidad de personal de salud que atiende lo que es la parte psicológica o mental. ¿Qué podemos entender por salud mental? Este concepto que es contemporáneo se ha reclasificado o redefinido a través de las décadas y los estudios que se han estado realizando con diferentes investigadores en el mundo. Y la OMS nos comenta que la salud mental es un componente fundamental de la salud integral, que no podemos ver a una persona con total salud si no tiene salud mental. Esta salud mental incluye el equilibrio de la persona con el medio ambiente, que va a estar vinculado al bienestar emocional, psicológico y social. Y también cómo los factores biopsicosociales, económicos y ambientales van a influir en este concepto llamado salud mental. Contrario a lo que es la salud mental, una persona que no la tiene o que desafortunadamente ha perdido ese equilibrio entre su self o la parte interna y el medio ambiente, tiene pérdida de control en las conductas y en las emociones, además de que tiene algo que es el sufrimiento, de saber que algo le está sucediendo y que el entorno de alguna manera puede mostrarse indiferente o puede estar desconociendo la situación que le acontece. Estos aspectos van a traer consigo conductas maladaptativas de la persona, como a lo mejor no adaptarse al confinamiento, a los retos que nos ha implicado la pandemia del COVID-19, comparado con alguien que tiene mayor calidad en salud mental. En consecuencia, nosotros podemos ver que se gana más atendiendo la salud mental que no atendiéndola. El impacto de la pandemia respecto a la salud mental la podemos ver en todas las personas, en algunos más que otras, sin duda.
Esto depende de la situación en cómo nosotros estemos viviendo la pandemia, en cómo estemos relacionados con nuestro entorno, de las capacidades emocionales y de regulación, así como de afrontamiento a las diversas contingencias o diversos retos cotidianos, tanto en la parte económica, social, familiar y de autoestima o de aspectos internos y de manejo de pensamientos. Muchas veces, cuando no conocemos qué está sucediendo o cuando desconocemos cuáles son las implicaciones de alguna enfermedad o padecimiento, como pudiera ser el COVID-19, nosotros exacerbamos pensamientos que en el área de psicología le llamamos catastróficos, y esos pensamientos no necesariamente son reales, son pensamientos que son automáticos y que de alguna manera impactan a nuestra salud mental. ¿Por qué todo este énfasis en la salud mental? ¿Por qué nos importa hablar de la salud mental hoy en día en este marco de las jornadas de enfermería? Porque sin duda que el incremento de los casos día con día de la pandemia del COVID-19 hace una demanda de los servicios de salud. Ha implicado que los profesionales de la salud se vean rebasados o con sobrecarga de trabajo por la cantidad de casos que se tienen que atender en las áreas de COVID, particularmente en aquellos hospitales que han sido asignados como hospitales de abordaje y de tratamiento del COVID-19. Uno de estos profesionales del área de salud es el personal de enfermería, un personal fundamental en la atención de cualquier enfermedad o padecimiento. El personal de enfermería históricamente ha tenido que ver con la gestión del cuidado, con conservar la vida de la persona y asegurar la satisfacción de las necesidades de la persona. Además, es un cuidador permanente que está 24/24 y me consta porque he trabajado hombro a hombro con diferentes colegas del área de enfermería quienes tienen un trabajo muy importante en cada uno de los cuadros clínicos que se atienden en un hospital. Además de ser un cuidador permanente, implica que tenga retos personales o familiares que muchas veces se dejan de lado y se piensa que el personal de enfermería tiene la capacidad constante y perenne de sobreponerse a las cuestiones familiares y también a los retos profesionales. El personal de enfermería desempeña funciones incorporados en trajes que han sido asignados para enfrentar lo que es la pandemia del COVID-19, pero sobre todo para evitar los contagios entre el personal de salud y también entre el paciente y el equipo de enfermería. Este equipo imposibilita la respiración, la movilidad y las funciones corporales normativas. Desde este contexto, el personal de enfermería debe realizar sus funciones con eficacia, con humanidad, con calidad, para poder hacer que los pacientes recuperen la salud. Tengo la experiencia de haber estado dentro de este traje y efectivamente es un reto cotidiano que incapacita en muchas ocasiones la respiración para poder tener todo el manejo emocional. El clima organizacional y la carga de trabajo son también retos que deben de poder enfrentar el personal de enfermería, en cómo la sobrecarga de los servicios implica que muchas ocasiones no puedan atender de manera
amplia o como estaban acostumbrados a todo el paciente. Implica que haya una sobrecarga emocional y un desgaste físico por las situaciones que ya he comentado con anterioridad. También implica que tengan estrés, que vivan estrés y que esta experiencia, pues, de alguna manera lacere la salud mental de este personal que es tan importante como el de enfermería. El contacto social con los usuarios, con todas las personas que están enfermas, sobre todo del COVID-19, genera sufrimiento, genera dolor en la persona que observa cómo está el cuadro clínico agudizándose o cómo tiene también retos a nivel físico o fisiológico la persona. Todos estos aspectos no se hablan de manera cotidiana, no se expresan porque hay un temor de hablar del estrés o del el impacto emocional en el personal de salud, sobre todo en el de enfermería. El género también es un aspecto que impacta en la parte de la salud mental. Se ha visto a través de diferentes estudios, como el de Lai y colaboradores, que ser mujer y estar en la primera línea y ser personal de enfermería vulnera la salud mental de esta personal comparado con aquellos que no están en la primera línea y que no tienen el género femenino. Hace algunas décadas, un teórico del área de psicología estudió cómo la persona puede sobreponerse a los aspectos de estrés, pero también cómo si el estrés es de manera permanente o crónica, puede impactar a la cuestión de salud mental. En términos de CELI, se contempla que la adaptación funcional se logra con la asimilación de los estímulos y los sucesos en términos crecientes. Sin embargo, cabe aquí una pregunta para reflexionar. ¿Hay espacio o tiempo suficiente para la asimilación de los eventos y de todos los aspectos estresantes para el personal de enfermería? ¿Hay un espacio físico o emocional en el que pueda hablar de todos los sucesos y de todas las experiencias que tiene en los espacios de atención de COVID-19? Son preguntas que nos ayudarían a reflexionar cuán importante es atender la salud mental. Y de acuerdo a este teórico, vemos en esta ilustración cómo hay una fase de alarma y cómo el organismo se prepara para esa fase de alarma que va a implicar diferentes reacciones fisiológicas que pueden estar vinculadas a mayor secreción de ciertas sustancias o neurotransmisores, también a funciones del sistema nervioso autónomo, en este caso el sistema simpático, y cómo se prepara el organismo para la acción y para el desgaste físico del organismo. Cuando está en el proceso de estrés, hay una fase de resistencia debido a todos los mecanismos intrínsecos como es el afrontamiento, la resiliencia, la capacidad de ver aspectos positivos, inclusive en los retos o en los eventos estresantes. Si esta demanda continúa y la persona no puede asimilar todos los eventos, va a causar una fase de agotamiento, va a causar algo que este teórico le llama distrés, que es algo ya no adaptativo en el que la persona se siente exhausta, fatigada, cansada con el quehacer profesional, aunque no tenga demasiada carga laboral.
Imaginemos pues que los sitios de salud están sobrecargados con casos de atención de pacientes de COVID-19, pero que una persona o una enfermera o enfermero con esta fase de agotamiento va a sentir que la carga laboral es aún mayor porque ya está en una fase de agotamiento. Esto ha dado pie a diferentes estudios como puede ser el burnout o el desgaste profesional, la cuestión de dolor por empatía u otros términos que se han acuñado para poder explicar por qué varios profesionales del área de la salud se sienten cansados y se sienten agotados emocionalmente para poder llevar a cabo sus funciones. La parte del desgaste profesional o del burnout implica ese cansancio emocional que no es algo subjetivo, sino que internamente o fisiológicamente, si lo pudiéramos medir a través de hormonas o neurotransmisores, veríamos que hay una sobreactivación y sobredemanda de las funciones, tanto de respiración, de frecuencia cardíaca, de otros parámetros fisiológicos que todos ustedes del área de salud conocen mejor que yo. En consecuencia, esto también conlleva un cansancio emocional y esta serie de pensamientos catastróficos o rumiaciones hacen que la persona se sienta agotado, que sienta que no hay una salida o una forma diferente de resolver las problemáticas. También implica que la persona que tiene desgaste profesional tenga una despersonalización con el usuario o con el paciente, que lo trate de manera distante o que no lo trate aparentemente de manera no humana. Sin embargo, esto tiene que ver con una despersonalización porque ya la persona está agotada emocionalmente y físicamente, ya no puede dar más allá de lo que ha dado. Y entonces el contacto con el usuario y ver su sufrimiento, pues todavía le implicaría mayor desgaste. Por consiguiente, toma una distancia para poder llevar a cabo sus funciones ya como se encuentra emocionalmente. También lo que es la falta de realización o el sentirse realizados con su trabajo o sentir que su trabajo tiene una relevancia en las actividades cotidianas de una institución como pudiera ser un hospital de primer nivel o de segundo nivel. Nosotros como psicólogos vemos que todas estas reacciones están vinculadas a lo que es el desgaste profesional y no propiamente a un trato o a un manejo que no sea adecuado, sino que nos está hablando de que el profesional de la salud, específicamente enfermería, requiere atención psicológica, requiere un abordaje importante para que pueda recuperar su salud mental. Además del estrés laboral que puede presentar el personal de enfermería, también es vulnerable a los contagios del COVID-19. El 14% de las personas enfermas en nuestro país es personal de enfermería, sobre todo aquellos que están en primera línea. Durante una investigación que se hizo en la pandemia del MERS-CoV o el síndrome de Oriente Medio en el 2015, se reportaron problemas emocionales y riesgo a padecer estrés postraumático en una muestra de 1,800 trabajadores de salud que incluían personal de enfermería. Todos los aspectos que implicaba el atender de manera eficiente y a contrarreloj, por así decirlo, a las personas que contrajeron este virus,
implicó bastante desgaste emocional que a pesar de que ya había sucedido esta pandemia y ya se habían dejado presentar los casos, bastantes trabajadores de este estudio presentaron estrés postraumático 1 año o 3 años posterior a esta fecha. La intervención psicológica preventiva, rápida y continua al personal sanitario o de salud, pero específicamente al de enfermería, es fundamental. Es estos datos del estudio que nos permiten fundamentar el tema de la salud mental y por qué es importante abordarla. La salud mental en nuestro país y en nuestro contexto tiene bastantes retos. 7 de cada 10 personas padecen enfermedad mental y 2 de cada 10 personas solo logran un buen tratamiento. El 17% de la población de México presenta al menos un trastorno mental. Si se dan cuenta, la salud mental o hablar de un trastorno mental no es ajeno a ninguna persona de nuestro país. Independientemente de que hablemos de estrés o depresión o de cómo nos sentimos exhaustos, la gran mayoría de nosotros hemos presentado en algún momento de nuestra vida alguno de estos padecimientos como la depresión, el estrés, la ansiedad o el estrés postraumático. Debemos de comenzar a hablar de manera directa, sin tabúes y sobre todo sin estigmas sobre la salud mental, debido a que el 35% o más del ausentismo laboral en nuestro país se debe a algún problema de salud mental. En otros países, el tener depresión es considerado un riesgo laboral y se pone en atención psicológica y se les da días para poder de alguna manera recuperar la salud mental a la persona. Se puede incapacitar a la persona por depresión, por ansiedad o por estrés. No es nuestro caso. Sin embargo, creo que en algún momento México tendrá la apertura para poder hacer que todos estos padecimientos de salud mental sean considerados como riesgo, pero también como causales de aspectos de lo que pudiera ser como un manejo integral y sobre todo de medidas de prevención. De acuerdo al estudio de la que se realizó con 1,257 trabajadores, que la gran mayoría eran mujeres y del personal de enfermería en hospitales de tercer nivel, se participaron directamente al diagnóstico de pacientes de COVID-19, es decir, estaban en primera línea de atención. Se concluyó a través de este estudio que ser enfermero del sexo femenino en Wuhan, en la comunidad de China, y estar en la primera línea de atención, daba puntuaciones mayores en 4 escalas que se usaron para medir depresión, ansiedad, estrés y estrés postraumático. Inclusive más que los hombres trabajadores de atención médica de segunda línea y que trabajaban fuera de esta ciudad de Wuhan. 634 trabajadores, que equivale al 50.4%, presentaron síntomas de depresión. 44.6% de la población presentó ansiedad. 34% insomnio. 71.5% angustia. En esta gráfica ustedes pueden apreciar la serie de estadísticos que utilizó este estudio para poder sacar las
conclusiones anteriores y ver cuáles serían los aspectos que correlacionaban con la salud mental de los trabajadores evaluados. Para Preti y colaboradores, en un estudio realizaron una revisión de 44 estudios epidemiológicos de las pandemias del SARS, del MERS, del ébola, de la influenza y del COVID-19 y encontraron que el 73.4% del personal sanitario, incluido enfermería, informaron síntomas de estrés postraumático, síntomas que duraban de 1 a 3 años posterior a la recesión de esta pandemia. El 50% informó síntomas de depresión, el 36.1% síntomas de insomnio y el 45% síntomas de ansiedad grave. TAN y colaboradores también encontraron datos importantes o interesantes respecto al personal de salud en Singapur. Encontraron que las enfermeras de primera línea que contaban con soporte psicológico e información respecto a lo que era la pandemia, tuvieron menor trauma que aquellas enfermeras que no contaban con atención psicológica y tampoco información. En consecuencia, podemos entender que la salud mental es modulada por diferentes factores. Derivado de todos estos estudios, podemos decir que la edad y el género es un factor que modula la salud mental. Tiene mayor riesgo a el género femenino a padecer algún aspecto de depresión, ansiedad o estrés que el género masculino. También implica el soporte social, cómo nosotros vamos a manejar nuestra salud mental, cómo la familia, los amigos y todas las cuestiones de amistad cercana influyen en nuestra salud mental. La calidad de la red, más allá de la cantidad de la red social, influye fundamentalmente en la salud mental. Sabernos que contamos con alguien, que no estamos solos en circunstancias difíciles, nos permite tener control emocional. La ocupación y la especialización del personal de salud, sobre todo de enfermería, tiene peso en la salud mental. La atención oportuna, expedita, preventiva, es fundamental para la salud mental del personal de enfermería. La prevención es algo importante en nuestro país que debemos de retomar antes de que haya cualquier trastorno mencionado. ¿Qué podemos hacer para atender la salud mental del personal de enfermería? ¿Qué podemos hacer como psicólogos? ¿Qué podemos hacer como profesionales del área de la salud? Como personal administrativo, como funcionarios. Podemos hacer muchas cuestiones, muchos aspectos. El trabajo multidisciplinario es fundamental para la salud mental. Desde la telemedicina, que ha sido un área científica que utiliza las tecnologías y las comunicaciones para la transferencia de información clínica con fines diagnósticos y terapéuticos, se pueden hacer diferentes abordajes a distancia de la salud mental de los trabajadores de salud y sobre todo de enfermería. El respetar la sana distancia y las medidas de seguridad es fundamental. Nos ha restringido a nosotros como psicólogos dar atención terapéutica. Sin embargo, la telemedicina es una herramienta fundamental para poder estar cercanos a todos aquellos que requieren procesos terapéuticos o procesos de evaluación. No podemos decir que no contamos con estrategias, las hay y ya eran
usadas con anterioridad, pero la pandemia del COVID-19 nos ha hecho recordar bastantes abordajes y bastantes herramientas como es la telemedicina. En México ya se usaba desde hace varias décadas y sé de antemano que hay diferentes programas de salud que trabajan con esta herramienta. Desde la modalidad de la telemedicina puede hacerse la teleconsulta, el trabajo cooperativo con diferentes colegas en diferentes regiones de nuestro país, hacer la telepresencia o estar vinculados con nuestros usuarios o nuestros pacientes, la telemonitorización de ciertas variables fisiológicas a través de plataformas y de interfaces, la teleasistencia, que es fundamental, y la telecirugía. En este estudio que ustedes pueden ver, se presenta cómo es que diferentes investigadores han usado la telemedicina para atender problemáticas de salud en diferentes especialidades. De las más han sido las de prevención, las de salud pública y algunas relacionadas con atención primaria, con las cuestiones de la especialización respiratoria, con la neurología. Son las que más han estado trabajando con la telemedicina. Si nosotros realmente queremos tener una salud adecuada, primero deberíamos de preguntarnos si estamos listos para eliminar las razones de la enfermedad. Solo entonces es cuando nosotros podemos ayudar a la persona. Esto lo comenta Hipócrates y es algo muy importante. Hay que preguntarnos si estamos listos para enfrentar los retos, si queremos enfrentar los retos usando diferentes herramientas, si nosotros tenemos la apertura para enfrentar estos retos a través de las tecnologías o a través de diferentes estrategias de abordaje psicoterapéutico o de abordaje clínico. La educación para la salud es otro aspecto fundamental que nosotros podemos utilizar en esta pandemia del COVID-19, que implica la combinación de experiencias de aprendizaje planificadas sobre conocimientos, actitudes y habilidades destinadas a facilitar la adopción voluntaria de comportamientos positivos, es decir, ayudar a que la persona tenga conciencia respecto a los cambios que debe de hacer para poder tener una buena salud mental. Culminar con el estigma de la salud mental, de aquellos que pueden tener trastornos como depresivos, del estado de ánimo en general, de la ansiedad o del estrés, y verlos como personas diferentes o que tienen una condición de desigualdad comparada con las personas que no lo tienen. El estigma es algo que no nos ha permitido a los psicólogos, a los psiquiatras y al personal de salud que atendemos esta área, el trabajar con programas desde la prevención, desde la atención y sobre todo cuando las situaciones ya están graves. El hablar de un problema de salud mental estigmatiza a la persona, a veces pone en riesgo el trabajo o las relaciones laborales con los jefes o con los colegas. Es muy importante que nosotros pensemos que todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida a padecer alguna situación con nuestra salud mental. También esto nos permitiría trabajar desde la prevención, algo que México le ha costado, pero que con el COVID-19 hemos comenzado a rescatar y a trabajar de manera conjunta. Creo fidedignamente que nuestro país puede trabajar desde la prevención, desde la cuestión de planear de manera multidisciplinaria abordajes eficientes que sean de menor costo, que le ayuden al sector salud
a disminuir los costos de lo que es la atención en salud mental. La salud mental comienza con pequeñas acciones, comienza con nuestra vida diaria, de cómo podemos comunicarnos de manera efectiva, cómo comunicamos nuestras emociones, cómo comunicamos nuestros pensamientos y nuestros deseos para poder tener una buena relación profesional, interpersonal con nuestros cercanos, con las personas que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros amigos o nuestros colegas. También es fundamental la escucha activa de aquellas personas que están vinculadas a algún enfermero o enfermera que tiene una cuestión de salud mental que atender, que tiene ansiedad o que tiene incertidumbre, que se siente a lo mejor rebasado por la sobrecarga laboral. La escucha activa es fundamental y la escucha activa implica no distorsionar la información de la persona con ideas preconcebidas o prejuiciándonos respecto a lo que trata de decirnos. Escuchar tal cual es el mensaje que la persona nos quiere dar, sin criticar, sin emitir algún juicio de valor. Aceptar las emociones es una parte fundamental de la salud mental. El que yo me sienta vulnerable, que yo sienta miedo, que sienta estrés, ansiedad o depresión, es algo normativo. Debemos también desmitificar las emociones. No hay emociones positivas ni hay emociones negativas. Desde mi punto de vista como psicóloga, la clasificación de emociones positivas y negativas ha evitado que las personas hablen de sus emociones y acepten sus emociones. Sentir miedo ante la incertidumbre, ante una pandemia, es normativo. El miedo es una emoción que nos permite tomar decisiones para salvaguardar nuestra vida. Ciertamente, el miedo que incapacita, paraliza, no es algo que nos permita llevar una vida de manera normativa, pero el miedo como base fundamental es importante para tomar acciones, para tomar decisiones. También la ansiedad es fundamental para la acción. Y la depresión, pues es una emoción que se presenta ante circunstancias que nosotros no podemos tener el control, que nosotros nos implican tristeza, que nos ha implicado sufrimiento. Estas emociones están en todas las personas, independientemente de la clase, de la etnia, del estatus o la profesión. Enfermería es un personal que no por ser un cuidador primario o un cuidador permanente, no deba de tener estas emociones o las deba de restringir. Aceptar esta vulnerabilidad nos permitiría comenzar a regular nuestras emociones y comenzar a hacer acciones eficientes para mejorar nuestra salud mental o mejorar la salud mental del personal de enfermería. Debemos desmitificar los roles del personal de salud, desmitificar el rol del personal de enfermería y del personal de medicina. Son seres humanos antes que nada, son seres humanos que también tienen retos familiares, económicos, sociales y de diferente índole. Es así como podemos hacer estas acciones para comenzar a trabajar la salud mental. ¿Qué otros aspectos de manera ya profesional podemos llevar a cabo nosotros los psicólogos? La parte de la psicoterapia interpersonal, la terapia de grupo y la terapia enfocada en la emoción o la terapia racional emotiva. Sería fundamental que los centros de salud tuvieran espacios para atender los aspectos personales del personal de enfermería, de los médicos, de todos aquellos que están cumpliendo con sus funciones a pesar de la pandemia y
ayudar a que las personas puedan sentirse integradas a un proceso de atención. También sería fundamental abrir grupos en los que pudieran hablarse sobre estas emociones, grupos de apoyo o grupos de autoayuda o terapia grupal en el que a lo mejor una persona pueda sentirse identificada con otra porque están sintiendo algo similar y están viviendo el mismo contexto y el mismo reto profesional. La terapia racional emotiva o la terapia enfocada en la emoción nos permitiría también hablar de las emociones y naturalizar cada una de las emociones sin prejuiciarlas o ponerles etiquetas. Una mente sana nos habla de una persona que tiene que ver con la espiritualidad, con la esencia, que busca la armonía con su medio, que tiene periodos de trabajo, pero que también maneja el ocio, que tiene una red de apoyo social, que está vinculado con un grupo que le da soporte emocional, que lo escucha, que no lo juzga, que lo acepta tal cual es. Yo creo que la aceptación es parte fundamental de la salud mental, el sentirse aceptado, el sentirse escuchado y el sentirse querido por alguien de manera incondicional. También es muy importante que una persona tenga la capacidad de resolver los problemas. La persona que tiene una mente sana tiene mayor rango de resolución de problemas que aquella que no lo tiene o que lo ha perdido. ¿Por qué? Porque la emoción que pudiera ser basada en la ansiedad o el estrés o la depresión está supeditada está magnificada, perdón, a las cuestiones de qué es lo que me está pasando en este momento y está dejando de ver muchos aspectos más. Y en consecuencia, la cognición está supeditada a la emoción. A mayor emocionalidad o tonalidad emocional, menor capacidad cognitiva o de reflexión. Y esto es muy importante que tengamos una mente bajo control, pensamientos bajo control, pensamientos que nos permitan tener optimismo, que nos permitan ver toda la parte positiva o las ganancias y los aprendizajes de estos retos de salud que tenemos en todo el mundo. La atención en salud mental, para ir concluyendo, podríamos decir que tiene que ver con la telemedicina en línea, con la tecnología, con la atención primaria, la prevención, la terapia de emergencia. La Organización Panamericana de la Salud realizó un manual para el personal de salud y para atender las respuestas del COVID-19. El primer apartado está relacionado con las medidas de prevención. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar los retos que ha implicado trabajar mucho tiempo sentados en frente de una computadora o para el personal de salud en contextos diferentes, con trajes o con aditamentos que nunca habían utilizado? También habla sobre la importancia de la familia en este periodo del COVID-19, en esta pandemia. La forma en cómo nosotros podemos trabajar de manera colaborativa o en equipo, todos los profesionales, y la forma en cómo nosotros podemos también hablar de lo que nos está sucediendo, de mantener una posición abierta y relajada a las opiniones, a los sentimientos y a las reacciones de los demás, porque estas reacciones pudieran ser instantáneas, pudieran ser circunstanciales por el desgaste profesional, por los retos que tenemos económicos o de familia. También es muy importante la parte
del contacto visual, el cómo mantenernos en contacto. Y si por la distancia no podemos hacerlo, a través de la forma de cómo hablamos, la calidez, el tono de nuestra voz, implica también que haya un contacto, no corporal, pero da esa ilusión o esa idea de contacto físico con la persona. Entonces, hay que promover la comunicación con forma relajada, suave, no ser reactivos, no dar respuestas si no tenemos claridad de que esa es la mejor respuesta que voy a dar en ese momento. Esperar, respirar y relajarnos para poder emitir una respuesta. Es fundamental que nosotros entendamos que hay diferentes formas de percibir la vida, pero también diferentes formas de afrontar los retos de la vida cotidiana. Es muy importante solidarizarnos, hacer una práctica solidaria cotidiana desde nuestra cuestión profesional, pero también personal, de cómo estas prácticas solidarias de apoyo, de incentivar el trabajo de las demás personas, de reforzarlo, de decir lo hiciste bien, este día te salió perfecto, de cómo este apoyo nos permite también tener salud mental, estar en un ambiente armónico, sentirnos parte de ese contexto, sentirnos escuchados, valorados y sobre todo aceptados. En otro módulo, este manual nos permite entender cómo las personas que tienen estrés perciben la vida, cómo es importante trabajar en el aspecto de la expresión, pero también en la relajación de la persona. Y nos da una serie de listas de datos y de contactos en los cuales se pueden poner en comunicación las personas que requieran apoyo. Los esfuerzos han sido encaminados desde diferentes instituciones de trabajo voluntario, de trabajo que está dentro de instituciones que a lo mejor no estamos viendo. Yo creo que estos esfuerzos tienen que ser reconocidos y tendrían que estar vinculados como a una serie de directorios donde nosotros podamos saber que contamos con atención psicológica, con atención profesional y con atención muchas veces gratuita para poder contrarrestar los problemas que tengamos de manera cotidiana, sobre todo el personal de salud y de enfermería. Otro aspecto fundamental para trabajar en esta pandemia y poder atenuar todo el impacto emocional en nuestra salud mental implica el mindfulness, que es una estrategia desde la psicología de la salud que nos permite enfocarnos en el momento, atender las situaciones del presente y no permitir que el pensamiento se vaya hacia un futuro, sobre todo cuando sabemos desde el área de psicología que esos pensamientos suelen ser catastróficos. Atender el presente, centrarnos en el ahora, nos permite tener apertura en la experiencia, aceptar cualquier tipo de pensamiento sin tratar de negarlo o evitarlo y dejar que fluya, que pase, dejar que las cosas tengan un curso y sigan un curso a través del tiempo, sin que nosotros nos desgastemos emocionalmente, aceptando nuestras emociones sin juzgarnos y sobre todo sin juzgar a otros. En este sentido, el mindfulness es una buena estrategia psicoterapéutica para poder atender todas las demandas cotidianas de nuestro entorno, sobre todo cuando este entorno tiene muchísimas variables y muchísimos retos, como es un hospital o un servicio de salud. Algo que se pierde con el estrés, que se pierde con la ansiedad, es la respiración armónica.
Nuestro flujo de respiración cambia con la ansiedad y el estrés. Se hace muchísimo más corto, viene desde la parte torácica y no desde el diafragma, lo cual nos da una respiración más corta, con menos capacidad de oxigenación y promueve este tipo de respiración la ansiedad y el miedo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos agitados o con miedo, la respiración viene desde la parte torácica y está agitada y se entrecorta. Esto no contribuye a tener pensamientos positivos, no permite a tener regulación de nuestras emociones, porque a nivel fisiológico está habiendo una sobredemanda de oxígeno y una sobredemanda de diferentes aspectos en el sistema autónomo, específicamente en el sistema simpático. En consecuencia, relajarnos, respirar armónicamente desde el diafragma y no dejarlo desde la parte torácica nos permite tener mayor conciencia de nuestro organismo, mayor conciencia interna y también dominio de nuestras emociones y promover emociones como pudiera ser la relajación, la calma, la fe, la esperanza. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Que es muy importante reconocer las emociones, que las emociones son primordiales en el proceso de adaptación, que debemos sumar los esfuerzos para que no sean aislados, que las instituciones que están trabajando y todos los profesionales que estamos insertos en esta cuestión de atención, tanto de la salud física como de la salud mental, nos sumemos a trabajar en equipo, tengamos prácticas solidarias, que la parte de tecnología es fundamental en la atención de la salud mental, nos permite acceder a lugares y a poblaciones que no podríamos acceder sin ella, que es importante rescatar el uso de la telemedicina en esta pandemia, pero también que pudiera ser permanente para poder atenuar la brecha existente de la salud mental entre un estrato socioeconómico y otro, y entre un país desarrollado al cual está en vías de desarrollo. Es sustancial reformular las políticas públicas en salud mental y no menos importante, comenzar a desmitificar, a no estigmatizar a las personas que tienen un padecimiento de salud mental. Todos somos altamente vulnerables y de acuerdo a la OMS en algún momento podemos enfermar de alguna cuestión de salud mental. Agradezco su atención y quiero despedirme con esta frase que me parece fundamental y que sintetiza el quehacer del personal de enfermería. El arte de la enfermería es actuar por la persona incapacitada y enseñarle a actuar por sí misma. Es una profesión que demanda un actuar humanitario y un actuar ético. Es una profesión demandante que muchas veces no permite error y también que de alguna manera no permite o no reconoce que el ser enfermero o enfermera también conlleva el ser humano. En esta diapositiva les dejo parte del equipo de trabajo y de investigación con el que colaboro desde diferentes instituciones para el abordaje de la salud mental y otros programas desde el área de tecnología. Y les dejo mis datos de contacto en el cual ustedes pueden escribirme o ver los trabajos que están publicados relacionados con el tema de salud mental o intervenciones psicológicas en diferentes poblaciones vulnerables. Anexé una lista de referencias por si ustedes quieren ahondar en los temas y para que puedan tener alguna forma de biblioterapia, le llamamos, para que ustedes lean por sí mismos cuál es el impacto de la pandemia del COVID-19 en el personal de enfermería y en este aspecto llamado salud mental.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes y agradezco a todas las autoridades del Hospital Regional Universitario. Los abrazo a la distancia y les dejo mi aprecio, mi reconocimiento y mi respeto como psicóloga porque he trabajado durante 17 años con el personal de enfermería hombro a hombro, sobre todo con el personal de enfermería de pediatría. Un saludo, un abrazo hoy en su día y que la pasen muy bien y enhorabuena.